Muy bien, primera epístola a los tesalonicenses, por favor. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5. Ahí hemos estado ya del domingo pasado, en este capítulo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, para ir ya en una fase de ir concluyendo este estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es un privilegio el poder estudiar la Escritura, poder profundizar en ella. La palabra de Dios no es solo un libro para leerlo, sino también para estudiarlo, para meditarlo, para profundizar en él. Es una mina de recursos, de riqueza inagotable. Cada vez que profundizamos en la Escritura, no topamos fondo, siempre vamos más allá y encontramos más aspectos fundamentales que Dios también tiene para cada uno de nosotros. Y no solo de una manera intelectual, no solo es un conocimiento teórico. La palabra del Señor nos entrega y nos desafía de manera muy práctica en nuestro vivir cotidiano. Hay decisiones que tenemos que tomar, hay actitudes que tenemos que cambiar, mejorar o potenciar. Hay acciones que tenemos que ejecutar y que tienen que ver con la voluntad del Señor, revelada en su palabra. Y por eso es que es importante estudiarla, leerla, meditarla, aún memorizarla, para que esa palabra tenga un efecto en nuestra vida. Entonces, la Biblia no es un libro como una especie de talismán supersticioso, que por tenerlo, por leerlo, por portarlo, va a traer alguna bendición o algún beneficio especial a nuestra vida. No, la Biblia es un libro práctico, fue escrito para nuestra utilidad. Como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Pero es útil también para algo. Ya es útil en manera práctica, dice, para enseñarnos, ahí aprendemos, ahí conocemos, descubrimos cosas nuevas e interesantes, pero también para redarguirnos, es decir, para confrontarnos con aquellas cosas en las que estamos mal. Eso significa redarguir, ¿verdad? Convencernos de que estamos mal en algo que tenemos que cambiar. Ya, redarguir tiene que ver con confrontarnos, y así la palabra nos confronta. Pero también no solo nos enseña y nos confronta, ¿verdad? Nos redarguye, también nos corrige. Hay cambios que tenemos que hacer. No podemos ir a la palabra del Señor y seguir como estamos. Si no, seríamos indolentes a lo que Dios quiere para nosotros. Cada vez que vamos a la palabra tenemos que procurar buscar algo práctico en nuestra vida. Y eso implica cambio, ¿verdad? Nos corrige el Señor. Uno corrige algo cuando cambia de posición, ¿verdad? Cuando saca algo y pone otra cosa. Hay un intercambio. Muchas veces la palabra del Señor nos desafía al concepto de intercambio, de desechando lo malo, añadir lo bueno, despojado del viejo hombre, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia de la verdad. Por lo tanto, el Señor también nos da la oportunidad a través de su palabra de hacer cambios en nuestras vidas, corrigiendo lo que está mal, corrigiendo incluso lo que puede estar aún mejor, porque para el Señor buscamos lo mejor, ¿verdad? No solo lo bueno, lo mejor. Y Él también nos instruye, nos da instrucciones, ¿ya? Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ya nos da instrucciones prácticas, concretas, para que podamos nosotros incorporar estas instrucciones a nuestras vidas de manera constante, de manera cotidiana, de tal manera que rompamos, ¿verdad?, aquellas cadenas, rompamos aquellos círculos viciosos de malas conductas, malas actitudes, malas acciones, de tal manera que rompamos esos ciclos perjudiciales que muchas veces nosotros mismos hemos establecido en nuestras vidas. Rompamos esos sentimientos, ¿verdad?, negativos, malos, que nos destruyen, autodestructivos. Rompamos aquellos hábitos pecaminosos que nos hunden en la maldad y el pecado. Rompamos aquellos círculos viciosos, aquellas cadenas, rompamos aquellas circunstancias que nos atrapan y podamos vivir la vida cristiana corriendo con paciencia, ¿verdad?, hacia adelante, con gozo. Entonces, las instrucciones que nos da el Señor son para ponerlas en práctica día a día. Y el estudio que hemos estado haciendo, hemos ido viendo ya varios temas. Muchas veces cuando se hacen estudios
expositivos de textos de la palabra del Señor, de pasajes de la palabra del Señor, de libros, a veces uno piensa, bueno, hay temas que quizás no va a abordar porque no son tan contemporáneos, o hay asuntos que no va a tratar porque quizás son de épocas pasadas, pero no es así. Cuando tú abres la Escritura, ves que los mismos problemas, los mismos desafíos, conflictos que vivieron creyentes hace 2000 años atrás, son los mismos que vivimos hoy. La razón de eso es por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Luchamos con los mismos pecados. Se van sofisticando tal vez, se van tecnologizando un poquito, pero son los mismos pecados, las mismas debilidades de los que enfrentaron los creyentes allá en Tesalónica y de lo que enfrentamos hoy. Entonces vamos a retomar nuevamente, porque hicimos un exégesis el domingo pasado del capítulo 5, de los versículos 1 al 11, y vamos a retomar un poquito aquello y vamos a avanzar un poquito más de una manera aún más práctica en lo que el apóstol Pablo quiso transmitir a los creyentes de Tesalónica, pero más que nada lo que los quiso desafiar. Y es muy interesante porque si uno profundiza un poquito más, y aquí ustedes se van a dar cuenta que uno puede tomar un texto e ir profundizando capa por capa, en la medida que respete su contexto, puede ir analizando no solo las palabras y las frases, sino también los conceptos que el autor quiso transmitir, ya que era lo que le preocupaba probablemente de esta iglesia, y que también es lo que a Dios le preocupa de nosotros hoy en día. Sí, también Dios está muy atento, muy pendiente de los problemas que tenemos hoy en día y de los desafíos que tenemos por delante. ¿Ya? Vamos a ver que en el capítulo 5 el apóstol Pablo da una serie de amonestaciones para instruir de manera muy práctica a los cristianos a vivir a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Ya vimos y establecimos el domingo pasado que Él nos libra de la ira venidera, de tal manera que no vamos a pasar por la tribulación, porque no estamos puestos para ira, no estamos designados para ira, sino para salvación. Sin embargo, el Señor, en su gracia y su misericordia, como nuestro único mediador, como nuestra única puerta, como nuestro único camino y como nuestro único libertador, que nos libra, ¿verdad?, de la ira venidera, espera también algo de nosotros. Espera que nuestras vidas se conformen a sus propósitos y a su voluntad. Una de las motivaciones más grandes de la vida es la gratitud. Y tenemos que estar eternamente agradecidos del Señor, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, pero además de la liberación que nos va a proporcionar. Vivimos confiados y tranquilos porque cuando estemos ausentes de este cuerpo vamos a estar presentes con el Señor. Y ahora es más, antes que las cosas se pongan más terribles en la humanidad, y lo van a hacer tristemente, el Señor nos va a venir a buscar. Y eso debería darnos esperanza. Por eso en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Concluía el apóstol diciendo, consolados unos a otros con estas palabras. Y por eso en el capítulo 5 también, ¿no es cierto?, dice, animaos unos a otros, fortaleceos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, son desafíos que nos deja el Señor. El Señor es tan bueno con nosotros como nosotros no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. De tal manera que Dios quiere que seamos lo que Él quiere, ¿no es cierto?, y no solo que hagamos lo que nosotros queremos hacer. Al leer estas varias exhortaciones que vamos a considerar hoy día, ya se ven y se previsualizan algunos problemas que había en la iglesia de Tesalónica y que también son los problemas que vemos hoy en día. Y es que muchos creyentes, muchos cristianos, igual que tú, ya y yo, en aquellos días, muchos de ellos también estaban viviendo descuidadamente, sin realmente estar preocupados de que el Señor venía pronto. Por eso es que el Señor nos dejó la promesa de su venida, ¿verdad?, de una forma que nosotros no sabemos en qué momento va a venir. De tal manera que tenemos que vivir con la expectación de una pronta venida. Su venida es inminente, va a ocurrir en cualquier momento. Y es por eso que tenemos que estar vigilantes. Y este es el gran problema que vemos muchas veces en nuestras iglesias hoy en día. Creyentes que andan descuidadamente. Algunos que están viviendo una vida licenciosa o irreverente, algunos que no estaban respetando en el tiempo de los tesalonicenses a sus líderes espirituales en la iglesia, otros que literalmente abusaban de patudez y desconsideración al depender y confiar en otros, otros que incluso no eran reverentes en los servicios públicos, donde había una necesidad, ¿verdad?, de unión y de amor entre los creyentes, otros que en realidad
era una actitud muy común también hoy en día, como decimos coloquialmente, no estaban ni ahí con los demás. Eran tan egoístas que vivían su propia vida y no les importaba el amor y el servicio cristiano y el compañerismo espiritual. Bueno, son los mismos problemas que vemos hoy en día, ¿ya? Y por eso que estas amonestaciones recalcan algunos desafíos que nosotros también tenemos que considerar. En primer lugar, de los versículos 1 en adelante, nuevamente capítulo 5, ahí estamos, no nos hemos movido todavía de ahí, ¿ya? El Señor nos desafía a estar vigilantes. Dice, pero acerca de los tiempos, el versículo 1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo lo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué dice? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Tenemos una promesa. No nos va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no somos de la noche. Somos del día. Pero ¿qué significa en términos prácticos eso? ¿Qué significa en términos cotidianos que no somos de la noche, sino que somos del día? Bueno, Pablo aquí desafía a estos creyentes a andar como de día y no como los que andan en la noche, en oscuridad. Y esto nos exhorta a ser vigilantes, estar atentos, pendientes, sobrios, alertas, despiertos, como un soldado que está de guardia y que tiene que estar atento en su puesto de guardia. Recuerdo una noticia muy triste, muy dolorosa, que hace muy poco estremeció a algunas personas que supieron de esta situación, de un papá que se quedó dormido. Este padre se quedó dormido porque había bebido alcohol y estaba al cuidado de una niñita de 2 años y medio. Quizás escucharon o supieron de esta noticia. Y esta niñita, jugando en su inmadurez, se cayó del 11º piso y se mató. Qué doloroso y qué triste para la familia. Pero qué tremendo despertar para este hombre, que debiendo haber cuidado, vigilado a su propia hija, simplemente por el alcohol, vio como, bueno, supo después, porque lo vinieron literalmente a despertar a su departamento, supo que había fallecido por su propia negligencia. A veces nosotros también somos así cuando nos quedamos dormidos en las cosas del Señor, cuando somos negligentes e insensibles a las cosas de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere que hagamos cosas, Dios quiere que nos comprometamos más, Dios quiere que estemos más, Dios quiere que sirvamos más, pero ahí estamos nosotros dormidos, vegetando, estamos en una actitud somnolienta, en un soponcio espiritual que muchas veces ofende y estorba el plan de Dios para nuestras vidas. Quizás el momento de despertar, quizás el momento de ser más vigilantes y estar atentos porque el Señor viene. Con esperanza muchas veces decimos Maranata, sí, el Señor viene, pero ¿cómo nos pillará? Quizás nos pille durmiendo como a este hombre que le pilló la muerte de su hija de manera tan terrible y tan trágica. Bueno, aquí Pablo en el capítulo 5 presenta varios contrastes entre los cristianos y los perdidos y cómo nosotros debemos andar como los verdaderos cristianos que somos, caminando en la luz. Por ejemplo, el primer contraste que vemos tiene que ver con la luz versus las tinieblas. Significa que él habla que somos hijos de luz, que no estamos en las tinieblas. Versículo 4, más vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y lo explica, lo aclara, por si alguien todavía está ahí medio no sabe qué está hablando el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Todavía está medio somnoliento, dice, pero nosotros, dice el versículo 7, dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y hace el contraste, pero nosotros, que no somos de las tinieblas, que no somos de la noche, dice el versículo 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
que murió por nosotros, dice el versículo 10, para ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La venida de Cristo es lo que, ¿verdad? La venida del Señor es lo que nos debería animar, lo que nos debería motivar a vivir una vida consagrada al Señor. Cuando venga el Señor y te pida cuenta, ¿qué cuenta te vas a dar? ¿Qué estabas haciendo por el Señor? O mejor, o peor aún, quizás, ¿qué deberías estar haciendo por el Señor a estas alturas de tu vida cristiana? ¿O sigues siempre igual, vegetando siempre en la misma actitud, comportándote siempre de la misma manera? Qué triste y qué trágico fue para este hombre que supo de la muerte de su hija porque le vinieron a despertar, cuando Cristo venga a llevarnos a su luz eterna y tengamos que ahí recién reconocer que no hemos tomado la decisión, no hemos hecho los cambios necesarios, no hemos conformado nuestra vida realmente a lo que Dios espera de nosotros. En lo que respecta al mundo, será la venida del Señor súbita e inesperada como un ladrón en la noche. Pero no así para el creyente. Si estamos expectantes y esperando su venida, y como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, amamos su venida, la anhelamos, la deseamos. Nosotros esperamos que Él venga. El incrédulo realmente no está ahí, está en tinieblas, le da lo mismo, vive su vida, vive su mundo inconsciente y absolutamente sin ninguna expectativa de la venida del Señor. Algunos ni saben qué es eso. Es porque su entendimiento está, como dice la Escritura, entenebrecido. Es porque aman la oscuridad. Es más, se alejan de la luz porque sus obras son malas, como dice Romanos. Están bajo el control de las tinieblas, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se encaminan hacia las tinieblas eternas. Pero el cristiano, en las palabras del Señor, asocia la luz con Cristo. Cristo es su Señor, porque Dios es luz y Cristo es la luz del mundo. Y nosotros somos hijos de la luz, como dice la Escritura. Por lo tanto, el cristiano que es un hijo de la luz, debe andar como un hijo de la luz. Estamos hoy en día en un tiempo muy oscuro, pero no tan oscuro como va a ser en la tribulación. Todavía hay luz, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y espera que nosotros seamos esa luz para que ilumine el camino de otros que están perdidos en las tinieblas. En nosotros se produce un cambio eterno, un cambio del reino de Satanás, al reino de la oscuridad, al reino de la luz. Y somos responsables de dar testimonio de las bendiciones del Señor. Somos un pueblo, ¿cierto?, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchas veces nosotros no estamos haciendo eso. Vivimos nuestras vidas egoístamente para nuestros propios fines, propósitos y felicidad personal, sin preocuparnos de que hay un mundo en tinieblas que necesita saber que Cristo viene y viene pronto, y que hay una luz de esperanza. Por eso, hermanos, que Pablo aquí les presenta este contraste. Y me llama mucho la atención el que se los explique, porque uno debería entenderlo fácilmente, pero dice nuevamente en el versículo 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Quizás había hermanos en aquella iglesia que incluso eran inconscientes de esta situación. O sea, no eran creyentes comprometidos, no eran creyentes fieles, y no se daban ni cuenta que no lo eran. Pensaban que eso estaba bien, que estaba bien ser así. Un cristiano más, lo que algunos llaman en algunos círculos, ¿verdad?, más comúnmente un calienta-silla, un calienta-banca, si es que la iglesia es banca, ¿verdad? Alguien que simplemente viene, participa, pero realmente no está comprometido con el Señor. Quizás un cristiano de día domingo, ¿verdad? Quizás un cristiano que viene a las reuniones, pero realmente su corazón no está comprometido y consagrado al Señor. ¿De qué sirve aparentar ser una ampolleta si la ampolleta no se prende? Bueno, tenemos una luz que nos da el Señor y tenemos una esperanza y el Señor viene pronto, y es importante que tomes decisiones que quizás tú solamente sabes ante el Señor y que estás postergando, que estás ahí aletargando en las tinieblas de la somnolencia. No es tiempo de estar dormidos, es tiempo de estar atentos, despiertos.
A veces estamos muy atentos y muy despiertos para nuestras propias cosas, en nuestros trabajos. Estamos atentos ahí para funcionar, ¿verdad? Porque si no nos pueden despedir. Y si no podemos perder dinero, o se puede echar a perder quizás alguna herramienta en nuestro trabajo. Estamos atentos y estamos pendientes. Y si necesita algún ajuste, algún cambio, lo hacemos. Pero en cuanto a las cosas del Señor, andamos ahí como pajaritos, ¿verdad? Como que realmente, no sé, tal vez entre nubes, pensando que cuando venga el Señor vamos a estar ahí tocando arpa en una nube. No, hermano. Estamos en el día. Y en el día es para trabajar. En la noche es para descansar. Todavía no viene el Señor a buscarnos. Y todavía la oscuridad no se cierra sobre la humanidad. El tiempo de estar despierto. También hace un contraste aquí el apóstol Pablo entre conocimiento e ignorancia. Conocimiento e ignorancia. A Satanás le agrada tener las personas en la oscuridad, ¿verdad? En la oscuridad de las tinieblas. El Señor busca la manera de rescatarnos de la oscuridad de las tinieblas. Bueno, Judas estaba en tinieblas, ¿te acuerdas? También Ananías y Zafira, ya han hecho capítulo 5, cuando le mintieron al Espíritu Santo, mintiéndole, ¿verdad?, al apóstol Pedro. El mundo ignora los planes del Señor, no lo sabe. Rechaza a Cristo y rechaza la palabra. ¿No es cierto? Pero tristemente los creyentes muchas veces, sabiendo la palabra del Señor, decidimos ignorarla. Decidimos ignorar la palabra del Señor y lo que sabemos que Dios espera de cada uno de nosotros. Y a veces somos ignorantes, pero no por no saber, sino por no querer entender. Como dice el dicho, aplicado de otra manera, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, podríamos aplicarlo también, ¿verdad? No hay peor ignorante que el que no quiere realmente entender. Y esto es muy común hoy en día, justamente por esta actitud de retardamiento y somnolencia espiritual. Fíjate que cuando el apóstol Pablo le escribe esto a los creyentes de Tesalónica, de no dormir, ¿no es cierto?, de andar como de día, estar sobrio, vigilante, ¿por qué tú crees que se lo escribe? ¿Por simplemente mostrarles una analogía linda y bonita? No, porque era una realidad, era una necesidad. Había probablemente creyentes de la iglesia ya en Tesalónica que tenían este problema. ¿No será eso también un problema en nuestras iglesias hoy en día? ¿No será eso también un problema en nuestras vidas hoy en día? El creyente que vive y lee la Biblia y mantiene sus ojos abiertos, ¿verdad?, y su corazón dispuesto, dócil y diligente a la palabra del Señor, entiende lo que realmente es el valor de la palabra del Señor en su vida y la ama. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. O como clamaba, ¿verdad?, el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero para muchos creyentes ya la palabra no les entusiasma, ya la palabra no les motiva. Dejan de leerla, dejan de entenderla, dejan de aplicarla a sus vidas. Ya la palabra del Señor ya le resbala, o como decimos también, ¿verdad?, le entra por aquí y le sale por acá. Es decir, no la retiene. Uno no la retiene porque no la pone en práctica, porque no la aplica, porque no toma decisiones al respecto. Las decisiones son las que nos ayudan a marcar un antes y un después. Y las decisiones tienen que ver con la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con el corazón. Tener el corazón en las cosas del Señor, en lo concreto, significa estar constantemente tomando decisiones para vivir como Cristo espera de nosotros. Y esto no es simplemente una aceptación, ¿verdad?, moral, intelectual. Sí, es verdad lo que dice el pastor. No, hermano, quiero ser muy honesto y muy práctico contigo. ¿Qué decisiones tú o yo necesito tomar esta semana para parecerme más a Cristo, para dejar de ser como el mundo, para dejar mi tratamiento espiritual? Tal vez necesitas tomar decisiones de bautismo o de discipulado, o tal vez necesitas simplemente dejar de ser tan egoísta y empezar a compartir el evangelio con tus vecinos, o tal vez necesitas hablarle del evangelio a tu jefe, a tus subalternos, o tal vez necesitas compartir con tus compañeros o compañeras de universidad o de colegio, o tal vez necesitas tomar algunas decisiones de servicio o de ministerio o de compromiso o de consagración, o tal vez necesitas comenzar a dar tu diezmo, o necesitas dar una ofrenda misionera,
o tal vez necesitas ponerte a orar, desarrollar un hábito de oración, un hábito de lectura bíblica. Yo no lo sé. Dios sabe qué es lo que cada uno requiere y necesita, pero ¿qué decisiones tú tienes que tomar? No podemos estar en una somnolencia espiritual como lo que experimentó esta iglesia de Tesalónica. Fíjate que la iglesia de Tesalónica es una de las iglesias más ejemplares del Nuevo Testamento. Era una muy buena iglesia. Los primeros capítulos, ¿se acuerdan? Pablo elogiaba mucho y agradecía mucho al Señor por esta iglesia. Era una muy buena iglesia, pero también tenía sus desafíos. Por eso que Pablo aquí, ¿verdad? Ya como en esas películas de guerra, cuando ya tiran todo lo último, las últimas balas, ¿verdad? Quemando los últimos cartuchos, si nos vamos más atrás, ¿verdad? En la guerra del Pacífico, ahí está el apóstol Pablo tirando toda la artillería, como los fuegos artificiales, ¿verdad? Al final, a tirar todos. Así está el apóstol Pablo aquí, desafiando así, constante, diciendo, bueno, tenemos que ya no andar en tinieblas, sino andar en la luz, no tenemos que hacernos los ignorantes, porque tenemos la palabra del Señor. Bueno, en ese momento la estaban recibiendo, nosotros hoy día ya la tenemos, y tenemos libre acceso a ella. Entonces tenemos que andar en conocimiento espiritual y aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. También, otro contraste que vemos acá en esta porción, expectación versus sorpresa. ¿Ya? No nos va a sorprender la venida del Señor, a pesar de que es inminente, a pesar de que no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para la venida del Señor, pero cuando el Señor venga, sabemos que viene. Y cuando el Señor venga y sea evidente y la última trompeta suene, ¿verdad? Como dice Tesalonicenses capítulo 4, al final trompeta, y se escuche esa voz como de arcángel, vamos a decir, por fin llegó el Señor. ¿Ya? Pero eso no nos va a pillar con una sorpresa incómoda, a menos que estemos viviendo un cristianismo mundano y carnal. Porque ahí incluso la Escritura dice que cuando el Señor venga, algunos huirán de él avergonzados. Pero aún así, aún huyendo, el Señor nos va a arrebatar. Así como escapando, imagino la imagen, como escapando, el Señor viene, no quiere rendir cuenta, igual no, el Señor nos va a tomar y se nos va a llevar a su presencia y van a tener que rendir cuentas ante el Señor, porque toda rodilla se va a doblar y todo ojo va a reconocer, toda boca va a reconocer que Jesucristo y confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Recuerdan lo que vimos también el domingo pasado, la expectación, la sorpresa, de aquellos incrédulos en el tiempo de Noé, en el diluvio? ¿No es cierto? Se burlaban de Noé, no, vivían sus vidas, pero cuando llegó el diluvio, ahí se dieron cuenta de su situación. O en Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas con Lot? Lot ahí seguramente hizo muchos amigos en lo humano, en lo comercial, en lo académico, quizás en lo judicial, porque era uno de los jueces que había en Sodoma y Gomorra, quizás tuvo muchos amigos laborales, pero en el momento final, cuando vino el juicio, solo él se salvó con sus hijos. Ni su esposa se salvó, porque tenía todavía su corazón allá en la mundanalidad de Sodoma y Gomorra, pero el resto los pilló desprevenidos. Con ceguera espiritual y con ceguera en algunos casos física. Bueno, así como la mujer que está por dar a luz, ¿verdad? Viene increciendo sus contracciones, sus dolores, así el Señor va a venir, ya queda poco, es evidente, vemos al mundo alrededor y ya vemos por las noticias, por las situaciones, vemos que queda poco. Pero, ¿qué significa eso en lo concreto para nuestras vidas? ¿Estamos viviendo expectante a la venida del Señor? ¿Expectante a la venida de Cristo? Esto es como cuando tú dejas a un hijo a cargo de algo, tienes que salir. Y ya tú vas llegando, y cuando vas llegando, empiezas a escuchar cómo el hijo se empieza a mover, ¿verdad? A hacer todas las cosas que tú le pediste que hiciera. Eso pasa en mi casa, no, ¿cierto? No en ninguna otra casa. Bueno, así pasa con muchos creyentes. Creen que va a haber tiempo para arreglar las cosas con el Señor. No, hermano, pero viene en cualquier momento y te va a pillar en lo que estás y cómo estás. Por eso es que tenemos que ir expectantes. Por eso es que el Maranatha no es solamente una esperanza de confianza futura, sino también es un desafío para nuestras vidas. Debemos estar atentos, debemos estar vigilantes, debemos estar pendientes ya, hoy día, ¿qué tengo que hacer para honrar a mi Señor?
¿Qué decisiones tengo que tomar? Ya, no puedo seguir así. Esta semana algo tiene que cambiar. Otro contraste, que lo menciona aquí, sobriedad versus embriaguez. ¿Te fijas que Pablo también utiliza esta analogía, sobriedad versus embriaguez? Y lo utiliza varias veces en Efesios, ¿te acuerdas? Cuando habla de la llenura del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿te acuerdas? Ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, no necesariamente está implicando aquí que en la iglesia de Tesalónica habían borrachitos. ¿Ya? No necesariamente. Puede que sí. ¿Ya? Puede que también hoy en día en nuestras iglesias haya creyentes que todavía, ¿verdad?, tengan dependencia del alcohol. Pero en realidad está haciendo una analogía aquí. Y está haciendo una analogía de aquel que es borracho, aquel que es ebrio. Y la principal característica evidente de un ebrio, ¿cuál es? Que no puede de verdad mantener un buen equilibrio. Y además eso mismo le da somnolencia y le da un actuar, ¿verdad?, irregular, que no es natural. Bueno, quizás Pablo aquí, no quizás, es lo que él está haciendo aquí, describiendo, ilustrando una condición espiritual en creyentes de la iglesia de Tesalónica, una iglesia común como la nuestra. Como cualquier iglesia, probablemente había creyentes que no estaban viviendo de manera equilibrada, que no estaban viviendo de manera firme y estable las cosas del Señor, que no estaban realmente en sus cabales, ¿verdad?, en el control de sus sentidos. Bueno, los cristianos que esperan la venida del Señor están despiertos, están lúcidos, alertas. No se pueden dar el lujo de andar ahí, ¿verdad?, tambaleando como los del mundo. No nos podemos dar el lujo de andar de manera exagerada, ¿no es cierto?, caprichosa a nuestros propios deseos y gustos como los del mundo. Somos sobrios, somos serios, somos consecuentes con nuestra vida cristiana. No perdemos el control, ni por ira excesiva, ni por enojo, ni tampoco, ¿verdad?, por una alegría descontrolada. Nos mantenemos firmes, porque tenemos una función. Un soldado no puede andar, perdonen la expresión, pajaroneando. ¿Entienden esa expresión o no? Así como volando aquí y allá, sin aterrizar en ninguna parte. No, un creyente, ¿cómo tiene que andar? Como un soldado firme en medio de un combate, porque eso es lo que estamos, ¿no? Estamos en una batalla espiritual, no es contra sangre y carne, sino contra anticipados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no podemos andar mirando para todos lados. No podemos andar, ¿verdad?, preocupados solo en cosas banales y pasajeras, sino atentos y pendientes. Recuerdo una escena, siempre, no sé por qué se me quedó, que me gustan las películas de guerra, porque me ayudan a veces a entender la condición espiritual. Me saco muchas analogías de ahí. Me acuerdo de una película muy, muy antigua, que algunos quizás la vieron, Sin Novedad en el Frente Occidental. La película es súper antigua. De un muchacho que se fue formando para ser parte de la guerra, y fue todo el proceso de formación, hasta que llegó ahí a la trinchera, estaba en medio del combate, pero era medio disperso este muchacho, y le gustaba dibujar. Y de pronto, ¿verdad?, vio un pajarito que en medio de la destrucción de la guerra, se posó sobre la rama de un árbol ya completamente destruido y seco, sin casi una pura rama nomás donde se pudo posar ese pajarito. Y este muchacho sacó una libreta, ¿verdad?, y se puso a dibujar, y estaba quedando súper muy lindo el pajarito. Y por acomodarse un poquito más, ¡pum!, le llegó un balazo en la cabeza. Y se ve ahí la escena, ¿verdad?, la película, como ese pajarito, esa libreta que llena de sangre, y el muchacho. Y después la reflexión de la película, siempre estas películas tienen como una reflexión. Se envía, ¿verdad?, al comandante, manda una notificación, sin novedad en el frente occidental. Bueno, a veces pasa eso en muchas iglesias, hermano, no hay novedad. Porque muchos cristianos sucumben ante la somnolencia, la distracción del enemigo. Como a veces se dice, si el Satanás no puede hacerte pecar, te va a distraer en otras cosas, ¿vale? En tu propia felicidad, en tu propia comodidad, en tu propia satisfacción, pero no realmente las cosas que son importantes y valiosas a la luz, toma nota, a la luz de la venida del Señor. Pablo quiso presentar este desafío de manera práctica, concreta. Cristo viene, nos va a salvar de la ira venidera. Cristo viene,
Ya, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para mí? No es solo un conocimiento mental, intelectual, sí, Cristo viene, gloria a Dios, aleluya, para nada. No, Cristo viene y me tiene que guiar, sirviéndole, en medio del campo de batalla, luchando contra el enemigo. No hay tiempo de emborracharse, no hay tiempo, ¿verdad?, de perderse en el alcohol. Qué interesante cómo hoy en día muchos creyentes incluso defienden el uso del alcohol. Más bien deberían defender la sana doctrina del Señor y una vida cristiana piadosa. Y doctrinas que realmente tengan valor y sentido, como las doctrinas de la salvación, que hoy en día muchas veces se tergiversan en el mundo. Qué triste es cómo muchos están preocupados de cosas que realmente no aprovechan, en vez de estar preocupados de lo que realmente tiene que ver con el avance del reino del Señor. Preocupados de las misiones, preocupados de los hermanos que necesitan crecer y madurar y tomar decisiones espirituales, o simplemente preocupados en sus propias vidas cristianas, de salir adelante, de romper los círculos de angustia y de tristeza, o el círculo de dependencia que tienen con algún pecado, alguna costumbre, para poder sentir mejor al Señor. Es interesante cómo hoy en día muchos creyentes andan dormidos o embriagados. Dormidos en sus logros y laureles, pensando que ya llevan muchos años en la vida cristiana y estoy bien, y dormidos ahí, pasivos, ¿verdad?, en sus vidas cristianas, o borrachos, es decir, desequilibrados en sus emociones, de repente por ahí arriba, de repente por ahí abajo, o simplemente embriagados en sus placeres que el mundo les ofrece, embriagados en sus actitudes, en sus caracteres, borrachos y desequilibrados en lo espiritual. Pablo nos presenta aquí un contraste, ¿te fijas? Y luego, otro contraste, velar versus dormir. Velar versus dormir. Es interesante lo que dice, ya hemos hablado un poquito de esto, pero en el versículo 10, es bien interesante porque dice, versículo 10 dice que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y es importante aquí hacer una salvedad, porque somos muy buenos para justificarnos a nosotros mismos. Bueno, aunque ande más o menos, no da igual, el Señor me va a salvar. Sí, Dios te va a salvar si realmente eres salvo. Y si no lo eres, no te va a salvar, no te va a llevar a su presencia, no te va a liberar de la ira venidera. Y si no eres salvo, si no hay realmente una conversión genuina en tu vida, por más que tú clames Señor, 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 ¿qué te va a decir el Señor? Como dice Mateo 7:21. Nunca te conocí. Apártate de mí, ese va a maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos. Pero si eres un verdadero creyente, si eres un verdadero hijo del Señor, ya aquí no está diciendo que el Señor te va a salvar a pesar de que estés durmiendo. Porque recuerda que dormir, esto lo expliqué el domingo pasado, tiene 3 acepciones en la Escritura. Dormir muchas veces se utiliza del dormir, del sueño. Dormir. Tengo sueño, me voy a acostar. Me puse a dormir. Pero a veces dormir se utiliza de la muerte. O sea, ¿no es cierto? El capítulo 4 lo dejo súper claro. Ahí habla de dormir como un eufemismo para referirse a morirse. Y no que entremos en un sueño del alma o algo así como creen los adventistas, ¿no, hermano? Está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez y después del juicio. Tiene que ver simplemente de una forma más suave, un eufemismo para referirse a la muerte física. Y en tercer lugar está la muerte moral. O sea, perdón, el dormir moral o adormecimiento moral, eso era mejor. El adormecimiento moral, que es esta apatía, es esta actitud, ¿no es cierto?, de vivir la vida cristiana despreocupada, sin realmente tener un corazón consagrado para el Señor. Darle al Señor lo justo nomás, como para que se vea que soy cristiano. Darle al Señor lo justo nomás, como para que no signifique tanto sacrificio en mi vida, como para no parecer tan fanático. Vivir una vida cristiana así, tranquila, comedidamente equilibrada, ¿no es cierto?, sin tomar decisiones importantes, porque estoy bien así. No me muevan, no me toquen, no me hablen, no, estoy bien así, déjenme así como estoy. Vivir una vida cristiana, como digo yo, a los Frank Sinatra, ¿no es cierto?, a mi manera. Bueno, eso no te agrada al Señor. Eso va a requerir, ¿no es cierto?, de parte del Señor en el juicio, allá en el tribunal de Cristo. Vamos a ser salvos si realmente somos salvos,
Y si realmente somos salvos, debería preocuparnos en nuestro corazón, debería el Espíritu Santo compungir nuestra alma. Deberíamos redarguirnos, ¿verdad?, a la luz de la palabra y despertar. Esto significa estar alerta y no estar descuidados cuando venga el Señor. Esto significa estar atentos, pendientes, con nuestros ojos, ¿verdad?, atentos. No es como cuando se elige una directiva en el centro de padres. Te fijas que se va a elegir la directiva y todos empiezan a mirar para otro lado, a esconderse, y nadie quiere ser elegido. ¿Ya? Bueno, esa es la misma actitud que se ve muchas veces en la vida cristiana. No, déjenme ahí nomás, ¿no? El instituto, no, ¿para qué el instituto? Si ya se harto. No, el discipulado, no, si venga el discipulado, ya, yo sé ya las cosas básicas de la vida cristiana, que no entienden ni idea de lo que es el discipulado. Que no tiene que ver con las cosas básicas de la vida cristiana, todo lo contrario, tiene que ver con las cosas más profundas que te desafían a crecer en la vida cristiana y a ser un siervo del Señor preparado para toda buena obra. No, déjenme aquí nomás si yo estoy bien así. No, no estás bien así. Despierta de una vez y date cuenta que hay cosas que Dios quiere y espera de ti. Y el Señor viene pronto y te va a rendir cuentas, te va a poner ahí en el tribunal de Cristo. ¿Y qué hiciste con el tiempo que yo te di? Con la juventud que yo te di, con el dinero y los recursos que yo te di. ¿Qué hiciste con tu familia, con tu hogar? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa, con tu marido? ¿Qué hiciste con tu vida? Yo te di la vida, te salvé. Y ahí vamos a estar. ¿Y qué excusa le vamos a dar? No, es que no supe, ignorancia. No, es que no vi oscuridad. No, es que no me di cuenta, borrachera. No, es que no sé. Me quedé dormido. No, hermano, Pablo aquí nos está tratando de despertar. Nos está tratando de encajonar a que ya, pues, despierten. Cristo viene. Cristo ya nos va a salvar. Cristo ya prometió salvarnos y librarnos de la ira venidera. Es tiempo de quebrar el círculo de la embriaguez, del adoctrinamiento, de las tinieblas, de la ignorancia, y vivir para el Señor. ¿Por qué? Como dice la Escritura, porque somos hijos de la luz, no de la tiniebla. Por eso es que Pablo presenta estos contrastes, ¿verdad?, en los versículos 1 al 11, y luego concluye ya magistralmente en el versículo 11 diciendo: por lo cual, en conclusión, ¿verdad?, a esto, animados unos a otros con estas palabras. Ya, animados unos a otros con estas palabras y edificados unos a otros. Dice: así como lo hacen. Es interesante, me llama mucho la atención por qué y cómo concluye así el apóstol Pablo esta porción. Ya estamos en 1 Tesalonicenses 5, el versículo 11. ¿Ya? Porque esa palabra, cuando dice animados unos a otros con estas palabras, la palabra animado ya es la palabra paracletos. De hecho, se conjuga paracletai, un ánimo hacia unos a otros. ¿Ya? Y tiene que ver con el concepto de estar al lado para algo. Ahora, de ahí viene la palabra paracletos, a quien se aplica como un pronombre personal, o sea, como una designación personal, a quien se designa como nuestro paracletos. El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué nos hace ser? Nos convence de pecado, ¿no es cierto? Nos renueva de gloria en gloria la imagen del Señor, nos confronta por medio de su palabra. Bueno, es interesante cómo Pablo aquí sigue con el desafío. Por lo tanto, pónganse el uno al lado del otro y estimúlense, anímense, motívense a vivir la vida cristiana. Eso es lo que está diciendo. Es más, a veces pensamos que animarnos solo es hacernos sentir bien. Una palmadita en la espalda, ¿no es cierto? Ah, no, está bien, tú eres buena persona, tú puedes salir adelante. Pero aquí la palabra paracleto o la palabra ánimo tiene que ver con desafíos. Tiene que ver, como vemos también, ya para que lo tengamos más claro, acompáñenme por favor al libro de Hebreos.
El libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 24. Bueno, podemos leer el 25, ¿no es cierto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y si tanto más cuando ven que quería hacer cerca. Pero el versículo anterior, el 24, tiene el mismo concepto de Tesalonicenses cuando dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos. Unos, dice, para estimularnos al amor y a la buena obras. No solo al sentirse mejor, sino más bien a actuar conforme a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por eso es que en Tesalonicenses dice: por lo cual, en conclusión, ¿ya? Motívense unos a otros. Eso es lo que está diciendo. Motívense los unos a los otros a ya no estar dormidos, a ya no andar en tinieblas, a no ser unos ignorantes consensuados, sino andar en la luz, a velar y no estar dormidos, a ser sobrios y no estar embriagados, a no esperar la venida del Señor por sorpresa, sino con expectación, sabiendo que el Señor viene por nosotros. Así que anímense, motívense, movámonos unos a otros y estimulémonos unos a otros para vivir conforme a lo que el Señor espera encontrarnos en su venida. Espera hallarnos en su venida. Nos vamos a adelantar un poquitito, ¿ya? Pero solo para cerrar bien la idea y el concepto. Miren lo que dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz, estoy en nuestro texto allá en 1 Tesalonicenses 5, ahora el 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados y bendecidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que significa eso? Pablo está orando para que cuando Cristo venga, escuchen, no tengamos que ser reprendidos. Ahora, yo te hago entonces esta pregunta: ¿vamos a ser reprendidos cuando venga? El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Va a tener que reprendernos al Señor por algo? ¿Hay algo en lo que conscientemente en este momento estamos dándonos cuenta que vamos a ser reprendidos por el Señor? Tal vez porque no cambié esta actitud, tal vez porque no tomé esta decisión, tal vez porque no hice lo que yo sabía que Dios quería que hiciera, tal vez porque no tomé una decisión espiritual. Eso es lo que encontramos acá. Por lo cual anímense, motívense unos a otros con estas palabras. Dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis. Qué lindo eso, porque había algunos que ya lo estaban haciendo. Pero al parecer, no todos estaban respondiendo de la misma manera. Porque incluso vamos a ver después, no hoy día, el próximo domingo, vamos a ver que incluso algunos no estaban tomando en serio las exhortaciones del liderazgo de la iglesia, como dice el versículo siguiente. Y por eso que Pablo también le exhorta a reconocer a los que les presiden, a los que les enseñan la palabra. Pero había algunos que sí se estaban desafiando y animando unos a otros ante la expectante venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que cuando hablamos de doctrina y escatología y la venida del Señor, no es una doctrina pasiva o muerta? No es simplemente algo intelectual para llenar nuestro entendimiento. Tiene que ver con un desafío práctico. Tiene que ver con una actitud de cambio en nosotros. Pablo, cuando escribió a la iglesia de Tesalónica, era porque en la iglesia había algunos problemas. Había algunos hermanos que realmente no estaban viviendo como el Señor quería que hicieran. Entonces, por eso es que Pablo les manda este desafío. Y este desafío también es para cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, vivamos expectantes a la venida del Señor. Vivamos, hermanos, con expectación a su venida. Vivamos muy conscientes que el Señor puede venir ahora y en cualquier momento. Y ahora es tiempo de tomar decisiones. No mañana. No seas como los que dicen: el lunes parto la dieta. No, si el lunes me pongo en las pilas. No, hermano, ahora. Toma una decisión porque en aquella área en la que tú necesitas. Tengamos un momento de oración.